listos para enseñar. Vamos a aplicar la enseñanza y al mundo despertar. El anhelo es llevar a Cristo en cada corazón. Estudiando juntos vamos a cumplir la misión. Bienvenidos a Lección al Punto, el repaso de nuestra lección en 5 preguntas. Un barco fue diseñado para estar rodeado de agua, y mientras el agua se mantenga fuera, el barco va a seguir avanzando. Pero cuando el agua entra, el destino del barco es el hundimiento. La iglesia también fue diseñada para mantener al mundo fuera, pero cuando las prácticas del mundo entran a nuestra iglesia, también el destino solo puede ser el hundimiento. El propósito de esta lección es mostrarnos cómo mantener el agua fuera del barco mediante la aplicación de la disciplina restauradora y la santificación personal como templos del Espíritu Santo. Así que comencemos con la primera pregunta. Número 1. ¿Qué situación escandalosa de inmoralidad sexual estaba siendo tolerada por la iglesia corintia? Bueno, leamos 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El apóstol se refiere a una relación incestuosa entre un hombre y su madrastra como un terrible pecado que no se daba ni entre los propios gentiles, es decir, no se miraba ni entre los que no eran cristianos. En el Imperio Romano había una ley moral conocida como mos maiorum, lo cual significaba la costumbre de los antepasados, por lo que entre los romanos era considerado sumamente vergonzoso que un hombre viviera con la esposa de su padre, y en todo caso, lo que hacía grave el problema en Corinto era que la iglesia toleraba este pecado. Somos parte de una sociedad corrompida, pero el problema aparece cuando la iglesia pierde la capacidad de llamar al pecado por su nombre. Número 2. ¿Qué acciones específicas recomienda Pablo para manejar este caso? Pablo expone lo que la iglesia debe hacer en estos casos. Leamos juntos 1 Corintios 5:2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Debía ser expulsado como Pablo lo recomienda, y él desde luego enseña el proceso. Por ejemplo, en el verso 4 explica: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de los intereses personales de uno o dos individuos, sino del Señor de la iglesia. Él dice claramente: reúnanse con el poder del Señor Jesús. Eso es lo que les está diciendo. La iglesia debe reunirse para que, siguiendo el consejo divino, se aseguren de mantener el orden y sobre todo la santidad de la iglesia. En el verso 5 agrega: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No se trata de una condenación para perdición, un abandono para siempre. El texto es claro: a fin de que sea salvo, nos lo dice. Pablo habla de una disciplina redentora, donde el propósito era despertar la conciencia de la persona, separarlo temporalmente de la iglesia y, por supuesto, con el propósito de que comprendiera esta persona la gravedad de su pecado y desde luego pudiera arrepentirse para ser restaurado más tarde. Le hacemos un gran mal a quienes pecan abiertamente y los dejamos sin amonestar, o a nosotros mismos. Nos hacen un mal si es que no nos reprenden. Es nuestra responsabilidad velar por el orden, pero también por la salvación de nuestros hermanos. Pregunta número 3. ¿Por qué le preocupaba a Pablo que los creyentes llevaran pleitos ante el tribunal?
El apóstol estaba preocupado por la identidad de la iglesia. Los cristianos no deberían sacar, por decirlo de alguna manera, sacar los trapitos al sol, ni recurrir a tribunales civiles para juzgar asuntos internos. Y él plantea el argumento en 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? A veces miramos el futuro donde actuaremos con justicia en la tierra nueva, pero ¿cómo podríamos ser fieles en las mayores tareas si aquí no hemos aprendido a hacerlo en las cosas pequeñas? En Apocalipsis 3:21, el Señor Jesús prometió a sus seguidores: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, ¿qué es lo que significa en todo caso este acto de sentarse en el trono del Señor Jesús? Veamos Apocalipsis 24, primera parte. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Este es el momento referido por el apóstol Pablo. Hoy, aquí en la tierra, los creyentes debemos resolver conflictos internos con juicio cristiano en lugar de buscar la validación pagana. Pero debemos aclarar que el apóstol no está tratando un asunto penal. Sí, la iglesia tiene normas internas para resolver asuntos internos y se nos invita a juzgar bajo estas normas, pero si un hermano comete un delito que requiere un juicio penal, pues desde luego la iglesia no tiene autoridad en este caso. Pongamos un ejemplo. El caso de, digamos, un adulto que abusa de un menor. La disciplina de la iglesia no exonera a la persona de enfrentar a las autoridades civiles, y la iglesia misma no puede interferir para impedirlo, al menos aquí en México, porque esto nos hace cómplices. Por ello, el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades civiles, nosotros no las podemos ignorar y ponerlas por debajo de las normas de la iglesia. La iglesia tiene normas, pero si las faltas cometidas internamente rebasan estas normas, incurriendo en violación de leyes civiles, esto ya no está en nuestra autoridad eclesiástica. Este es un asunto completamente diferente. Pregunta número 4. ¿Cómo sirve nuestra identidad en Cristo como defensa principal contra la inmoralidad? Leamos 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nuestra identidad con Cristo radica en que somos lavados, santificados y justificados, y esta condición nos protege contra la inmoralidad. Allá en Levíticos 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. ¿Se dan ustedes cuenta? El estándar o la medida es nuestro Padre Celestial. Y aquí mismo en Levítico 20:27 confirma: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. En pocas palabras, si somos de Cristo, tenemos la responsabilidad de ser santos, es decir, apartados de las inmoralidades, y recae sobre nuestros hombros la responsabilidad de proteger a la iglesia, de mantener el orden y las normas dadas por Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué cambios en tu estilo de vida revelan que tú eres de Cristo? Pregunta número 5. ¿Cuál es el único contexto bíblico para disfrutar de la sexualidad? En 1 Corintios 7:1-9 nos enseña que este privilegio está reservado exclusivamente para ser disfrutado entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio.
y de ningún modo debe en este contexto ser considerado un pecado, pues la sexualidad es un don dado por Dios. De hecho, en el verso 5 señala, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Sin embargo, es muy oportuno aclarar que aún en el contexto del matrimonio se corren riesgos de deshonrar a Dios. Por ejemplo, veamos Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por ejemplo, vean ustedes lo que Romanos 1:26 nos dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La mujer, estimados, fue creada con una anatomía definida, pero algunos pueden pensar, somos casados, se vale de todo. Recordemos lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19 nos dijo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Noten ustedes, tenemos una alta responsabilidad sobre el cuerpo. El cuerpo es sagrado. Y quiero leerles ahora un pasaje del libro Mente, Carácter y Personalidad en el tomo 1. Veamos la página 226, donde se nos advierte esto. Son pocos los que consideran que es un deber religioso gobernar sus pasiones. Se han unido en matrimonio con el objeto de su elección y, por lo tanto, razonan que el matrimonio santifica la satisfacción de las pasiones bajas. Entonces, estimados, la sexualidad no solo es válida dentro del matrimonio, sino dentro de los parámetros naturales, sin denigrar la integridad del cónyuge, recordando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En conclusión, la integridad de la Iglesia requiere enfrentar el pecado mediante la disciplina restauradora y reconocer que nuestros cuerpos son templos sagrados comprados por la sangre de Cristo. Así que te invito a decidir hoy vivir en santidad personal y velar por la pureza de tu iglesia, huyendo de toda influencia que contamine tu relación con Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Abre hoy la palabra, listos para enseñar. Vamos a aplicar la enseñanza y al mundo despertar. El anhelo es llevar a Cristo en cada corazón. Estudiando juntos vamos a cumplir la misión.